Es ya a las 3 de la mañana. Listo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sebastián, detrás de cámara está Ross, y aquí está Toto por si quieren escuchar un sonido fuera de una voz humana. Y creo que hay que especificar que hay partido. Sí. Sí, es que nosotros vivimos cerca del estadio de fútbol, entonces hoy hay partido, lo cual no beneficia en nada la grabación, pero bueno, pues ni modo, gajes del oficio. El día de hoy, después de mucho tiempo, les traigo un book tag. ¿Qué es un book tag, no? Los book tags, hagan de cuenta que son una serie de preguntas que creadores de contenido hicieron referentes a un cierto tema y que tienen que ver con libros, y ya yo tengo que contestarlo conforme a mis opiniones personales o mis gustos personales, ¿no? Esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque luego la banda como que se enoja mucho cuando tú mencionas algún libro que a ellos les gustan y que para ti no es de tu agrado, pero no es algo malo, o sea, no es algo en contra del libro, sino simplemente son por gustos personales, opiniones, bla, bla, bla. Entonces, el día de hoy les traigo el book tag del miedo a leer. Realmente no sé quién inventó este book tag, yo lo vi con varios creadores de contenido. Entonces, son en total 14 preguntas que, más que miedo a leer, yo creo que son libros que me dan pendiente. Y ya van a ver más o menos cómo funciona esto. Entonces, mi camarógrafo Ross me va a ayudar a leer las preguntas y ya yo las voy a ir respondiendo. Pero antes de comenzar, los quiero invitar a que si son nuevos en el canal se suscriban, si quieren seguir viendo más contenido literario como este. Y también que me sigan en mis redes sociales, las cuales las estaré dejando acá abajito en la cajita de la descripción. Y la red social, bueno, el Instagram de Arroz, mi camarógrafo, que también estará acá abajo en la cajita de la descripción. Y pues nada, ¿lista, hermana? Sí. Ok. Ok, número 1. Miedo a leer un libro por el tamaño. Ok. Yo realmente no soy una persona que tenga problemas con que los libros sean chonchos. O sea, realmente yo no tengo problemas con eso. A mí eso no me afecta demasiado. Pero, como ahorita estoy yo estudiando la universidad y ya empecé con las cosas de la tesis y las prácticas profesionales y todo ese rollo que todo universitario pasa, ¿no? Ya para final de semestres. Pues realmente no es como que tenga mucho tiempo para leer. O sea, no tengo tiempo como para leer libros tan largos y tan extensos que no sean de la escuela. Entonces, hay un libro en específico que es de una saga que a mí me gusta mucho, pero que lo he interrumpido interminables veces, precisamente porque lo estoy leyendo en vacaciones y cosas por el estilo, y de repente entro a la escuela y digo, no, ya no lo puedo leer, y es Tormenta de Espadas, que es la segunda parte, no, la tercera, perdón, la tercera parte de Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos. Entonces, este libro realmente no es muy extenso, o sea, siento que yo he leído libros más grandes. Tiene 1174 páginas. O sea, realmente no son muchas páginas. Pero les digo, o sea, leer esto mientras estoy estudiando la carrera, pues sí es como medio conflictivo. Porque o me concentro leyendo este libro, o me concentro leyendo los libros de mi carrera, y pues no puedo con tanto. De hecho, aquí se ve que lo empecé. No he avanzado mucho porque a mí con Juego de Tronos me pasa que me gusta prestarle mucha atención. Sobre todo porque son muchos personajes y muchas cosas las que pasan. Y me gusta mucho esta saga, pero sí, por la universidad lo he abandonado bastante. Entonces nada más me da como que pendiente por ese aspecto. Miedo a leer un libro porque tiene mucho hype. Ok. ¿Sí lo dije bien? Sí lo dijiste bien. Sí se dice hype, muy bien. Para esta pregunta hay una saga de libros que está siendo muy sonada, muy sonada últimamente en la comunidad lectora. Y estoy hablando de Alas de Sangre por Rebeca Yarros. Ahorita recientemente se publicó el segundo libro. Y creo que van a ser en total 3 libros. Los 3 son unos tochotes, ¿no? Pero realmente siento que no estoy en la época para leerlos. O sea, siento que ahorita no es mi momento de leerlos. O sea, la historia habla sobre una chica que... Esto es como un mundo de fantasía, ¿no? Una chica que ella quiere ser escriba, algo así, pero su mamá la obliga a estudiar o trabajar para ser
conductora de dragones, algo por el estilo, ¿no? Entonces ella, cuando se mete a este rollo de los dragones, conoce un vato que la trata súper mal y después se termina enamorando de él porque resulta que él es un tipo súper bueno, súper lindo y bla, bla, bla. Entonces, realmente no es como que sea un tipo de historias que a mí me gustan mucho. O sea, realmente esto de enemies to lovers, que ya sabes desde un principio que van a terminar juntos, no es como que realmente lo disfrute. O sea, me dan pendiente. Son tipos de historias que me dan mucho pendiente. Y además porque, o sea, tú ves los libros y los libros son unos tochotes y la gente lo único que te cuenta es el romance entre estos dos vatos y dices, ¿y qué más tiene? ¿No? Entonces, está muy hypeada esa serie, tiene mucho pegue, pero realmente a mí no me llama la atención. O sea, yo estoy seguro que ahorita no es el momento como que para que yo lo lea, porque si lo leo ahorita, posiblemente termine asqueado y no me vaya a gustar. Entonces, pues sí, siento que no son libros que realmente yo vaya a disfrutar, que a mí me vayan a gustar, pero pues nunca digas nunca, probablemente en algún momento los lea y me gusten, pero sí, con Alas de Sangre tengo ese problema. Miedo a leer un libro por las malas críticas que tiene. Ok. No dije número. No importa. Vamos en la 3. Esta es muy fácil y es Haunting Adeline. Haunting Adeline es un libro que se volvió muy famoso por BookTok. BookTok son las personas de TikTok que hablan sobre libros. El libro está catalogado dentro de Dark Romance o Romance Oscuro. Y el punto con este libro es que habla sobre una chica que se enamora de su acosador. Entonces no es como que la historia me guste mucho, ¿no? El problema es que las críticas siempre se van a dividir en dos partes, ¿no? O sea, está la parte de la gente que ama y adora este libro y es como de wow, es que el protagonista hombre es la cosa más hermosa y preciosa del mundo, súper sexy, sensual. Y está la otra parte del mundo, ¿no? En las cuales podría decir que yo me incluyo, que dices, ¿por qué estás romantizando el abuso? ¿No? Entonces, no me agrada mucho realmente de qué se trata. He leído partes, he tratado de leerlo, pero llega un punto de la historia en el cual yo digo, no. O sea, no, porque son libros súper grotescos, súper horribles y que realmente no tienen un fundamento de ser. O sea, yo he leído libros que son más grotescos, lo he de admitir, pero por lo menos tienen una explicación de por qué. Este libro no. O sea, de plano simplemente se trata de romantizar el abuso y quererlo ver como algo lindo. Yo sé que de eso se trata el Dark Romance. El Dark Romance es romantizar cosas que moralmente son cuestionables. Y está bien, pero no para mí. O sea, no para mí, menos cuando estás viendo justamente a un montón de gente que está romantizando este tipo de acciones, que para mí eso es súper cuestionable y que hay que tener mucho cuidado con los libros que hacen eso. O sea, un libro puede tener mucho pegue o afecto a las personas y ya cuando romantiza algo que no está bien y la gente lo ve como normal simplemente porque lo leyó en un libro, ahí yo para mí es como de, ¿sabes? No me gusta prohibir lecturas, para mí todos los libros y cada persona puede escribir lo que quiera, pero sí es como de, no. En este caso sí es como de, por lo menos para mí, no. Respeto si te gusta, pero no, a mí no, bastante sufrimiento hay en el mundo como para leer ese tipo de cosas. 4. Miedo a leer un libro por su título. Ok, este libro yo lo compré porque ya había leído un libro de este autor, y me gustó mucho. De hecho, leí el libro que yo creo que es como que el más famoso de él. Y estoy hablando del Chico de las Estrellas de Chris Puello. Ese fue el libro que yo leí, lo disfruté muchísimo, lloré bastante. Y en el libro es más como una cuestión autobiográfica. Él habla mucho de su relación con su abuela. Su abuela para él es como su mamá. O sea, literalmente su abuela fue quien tomó este rol materno y la ama y la adora con todo su corazón. Y yo la verdad me sentí muy identificado porque yo amo y adoro a mi abuela. O sea, realmente para mí es una persona muy especial, importante en mi vida. De hecho, hoy cumpleaños, feliz cumpleaños a mi abuelita. No va a ver el video. No va a ver el video, pero feliz cumpleaños. Y Chris Puello, tiempo después, sacó un libro que justamente se llama La Abuela. Y yo lo compré porque lo vi en oferta en una feria del libro. Pero me causa mucho pendiente. Me causa mucho pendiente porque si de por sí en El Chico de las Estrellas yo estaba berreando y llorando totalmente por todo lo que su abuela ha hecho por él, con este libro no me quiero imaginar cómo voy a sufrir y llorar leyéndolo, ¿no? Entonces, no es que no lo quiera leer, o sea, lo quiero leer, pero para mí es como de, ¿sabes? O sea,
de por sí el hecho de que literalmente se llame La Abuela y tengas todo el contexto del Chico de las Estrellas, para mí es como de, no mames, voy a llorar. O sea, y es lo que me ha hecho retraerme en leerlo. Pero pues algún día lo voy a leer, a menos que eso nunca pase y simplemente me quede con mis imágenes en la cabeza. Pero yo espero sí leerlo, ¿no? Porque por algo lo compré. Entonces, sí, simplemente es por eso. O sea, no es como que el título me cause conflicto, sino todo el contexto y el trasfondo de Chris Puello con su abuela, eso sí me causa así como de, no, porque voy a llorar. Ese libro mientras escuchas Marjorie. No mames, no, Marjorie, no. Marjorie me hace llorar un montón. Imagínate eso. 5. Miedo a leer un libro por su portada. Realmente yo no soy una persona que se considere picky con las portadas. Obviamente sí soy esa persona que de repente ve una portada y dice, qué portada tan más horrible es esta. Pero no leería un libro porque su portada se me hace fea. Eso sí no lo haría. O sea, para mí eso se me hace súper estúpido. Simplemente yo diría, ¿sabes? Como que esta portada está bien fea. Y eso me pasa con los libros de un autor que a mí me gusta. O por lo menos el único libro que he leído me gustó bastante. Y estoy hablando de Stephen Alten. Stephen Alten es el autor de este librito que se llama El Ángel de la Muerte. Que a mí me gustó mucho. O sea, este libro es de mis textos favoritos. En verdad, yo lo disfruté muchísimo. Pero la portada está fea. O sea, realmente la portada está horrible. O sea, se ve como de estos libros que están en 15 pesos y que son compilados de leyendas mexicanas. Que nada de hate a ellos, pero realmente las portadas de esos libros son muy feas. Y todos sus libros son así. O sea, tengo aquí, justamente traje otros. Por ejemplo, tengo este que es el de Goliat. Para mí esta portada se me hace muy... ¿sabes? O sea, yo cuando vi esta portada decía, bueno, si no es por el autor, realmente no me va a llamar la atención. Y tengo esta otra, que es como Proyecto Omega. O sea, está fea, la portada está bien fea. O sea, estas portadas están horribles. Parece un libro de biología. ¿Verdad que sí? O sea, es que las portadas, o sea, en verdad, yo ves este libro y dices, es un libro bíblico. Es un libro bíblico de que mi tía, la espiritista, va a leer, ¿sabes? O sea, la verdad las portadas son horribles, son muy feas. Y me causa mucho conflicto porque el autor es bueno. O sea, por lo menos en este libro lo demostró, ¿no? Me estoy creando un juicio por únicamente haber leído un libro. Sí, no me importa. Pero sus portadas son horribles. O sea, no me gustan sus portadas. El editor de Stephen Alten en español, cambien, por favor, al que diseña las portadas porque se me hacen muy feas. Y siento que eso hace que tal vez no sea tan vendido aquí en América Latina, porque sí sus portadas son muy feas, son horribles. Entonces, no digo que no los leería ni los compraría por su portada, porque por algo los compré, pero sí, o sea, veo sus portadas y es como de, ay, no, señores, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué arruinaron algo que podía ser muy bonito? El primero. Ajá. ¿Este? Ese. Ah, no, este no, este. Ese queda como ese de los peligros del cambio climático. Es que sí, ¿no? El siguiente. Biología marina para principiantes. Este te gustaría mucho entonces. Sí. Ajá. ¿Y el otro? Omegaverse. Número 6. Miedo a leer un libro porque te ha costado conseguir. Aquí, realmente, yo creo que al contrario, ¿no? Si un libro me ha costado mucho trabajo conseguir, lo voy a leer y lo voy a disfrutar como no tienen una idea. O sea, aquí sí es todo lo contrario. Si un libro yo he batallado por conseguirlo, va a ser como de, lo tengo que leer, ¿sabes? Porque para mí es como de, oh, mágico tener un libro que cuesta mucho trabajo conseguir. Pero yo soy una persona que realmente es muy cuidadosa con sus cosas, demasiado cuidadosa. Pero no pasa muchas veces que a veces haya descuidos y cosas por el estilo. Y ya me pasó en una ocasión que a mí me gusta mucho coleccionar colecciones de libros, valga la redundancia. Entonces me pasó en una ocasión que yo venía regresando de ensayos de teatro y mi mochila se abrió. O sea, yo venía tranquilamente, mi mochila se abrió, volteo y veo mis cosas tiradas en el suelo, o sea, en la banqueta. Estaba mi vestuario, estaba todo eso, o sea, bien o mal logré recuperar el vestuario, que pues era como que lo más importante. Solamente se me perdió un polo, pero el polo se podía reponer y ya, que justamente fue el de tu mamá. Pero ya no traía mi libro.
y era un libro de una colección. Yo me acuerdo muchísimo porque era la colección de historias de terror que sacó Proceso. Y el libro que se me perdió fue El retrato de Dorian Gray, que ya lo tenía en otra edición, pero me causaba mucho pendiente que mi colección estuviera incompleta. Y años después, o sea, literalmente 2 años después, logré comprar otra vez ese mismo libro en la colección y me sentí en paz. Entonces, no es como que me cause conflicto o no quiera leer libros de mis colecciones, pero me causa mucho estrés cuando saco esos libros de mi biblioteca, los saco de mi casa y tengo miedo de que no regresen, porque son colecciones. Es algo mío, yo lo sé, tal vez eso está mal, of course, lo entiendo. Entonces, justo me pasa con Novelas Eternas, ¿no? O sea, traigo este libro porque, como en representación, ¿no? Pero Novelas Eternas, para todos aquellos que llegaron a coleccionar estos libros la primera vez que salieron, saben que estaba en chino, o sea, era horrible tratar de conseguirlos, porque la editorial empezó a sacar menos tomos conforme fue avanzando la colección. Yo me acuerdo que para poder comprar esta colección me levantaba súper temprano, así de que 6 de la mañana, para yo llegar a las 7:30 que abrían el puesto de periódicos y estar allí para poder comprar el texto, porque era muy complicado porque la gente se peleaba por estos libros. Entonces para mí me da mucho pendiente con Novelas Eternas salir de mi casa con uno de estos libros, porque digo, me costó mucho trabajo conseguirlo, sé que va a ser muy difícil conseguirlo, reponerlo, como para que realmente se me pierda, ¿no? Además de que esta colección lo que me gusta es que tiene libros que ya no se editan muy comúnmente, ¿no? Y traigo de Edith Wharton, porque Edith Wharton, si no es La Edad de la Inocencia, es como muy complicado conseguir alguno de sus libros. Entonces, no es que no me guste sacarlos o leerlos, porque al contrario, yo leo Novelas Eternas, así me gustan mucho los textos que tienen. Pero sí trato como de tener mucho cuidado cuando lo saco de mi casa, porque sí me da pendiente que me vaya a pasar lo mismo que me pasó en esa ocasión. Porque les digo, ni siquiera fue mi descuido, o sea, fue el hecho de que la mochila se abrió, yo no me di cuenta y mi libro valió. Y lo traté de buscar ese día y no lo encontré hasta años después que fui a la Ciudad de México. Lo vendían en un puesto de periódicos y lo pude reponer, pero dudo mucho que con esta colección pase eso. Entonces, traje esto como en representación, pero es esa la historia. Número 7. Miedo a leer un libro porque es muy duro o terrorífico. A mí me gustan los libros de terror. Fin. O sea, realmente no me causa conflicto leer un libro de terror. Entre más miedo de, mejor. A mí me gusta mucho eso. Y pues ya se dieron cuenta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un libro que sea duro, me pasa con lo de Chris Puello, que pues, no sé, por temas personales me da pendiente leer. Pero, a mí hay un autor que me gusta mucho y que justamente cuando mencioné lo de Haunting Adeline, yo les dije que he leído cosas más grotescas porque he leído a este autor. Este autor es muy grotesco, este autor es súper explícito en lo que escribe. Todo esto lo escribe como una crítica social y política a la Francia de Luis XVI, creo, si no mal recuerdo. Entonces, por eso me gustan mucho sus textos, porque sus textos están repletos de metáforas y de figuras retóricas referentes a hacer una crítica sobre la política de ese entonces y que lamentablemente sigue siendo muy vigente la crítica que él hace. El punto es que, como les digo, este autor es muy explícito, o sea, es muy, muy explícito y es grotesco y te describe escenarios súper horribles. Y necesito yo estar preparado mentalmente para leerlo. O sea, necesito yo estar en este mood de decir, claro, quiero leer esto, entre líneas para poder entender bien el texto. Y estoy hablando del Marqués de Sade. El Marqués de Sade es un autor que me gusta bastante. O sea, sí me gusta mucho su obra. Yo defiendo mucho la obra de él porque políticamente, les digo, hace una crítica impresionante, o sea, maravillosa. Pero sí mentalmente uno tiene que estar preparado si quiere leerlo. Porque yo me acuerdo que me pasó con 120 días de Sodoma, yo lo quería leer más o menos por allá de 2020. Yo antes planificaba mis lecturas, yo ya no hago eso. Entonces, yo había planeado leer ese libro, llega la pandemia, lo estoy leyendo y digo, no. O sea, no, ahorita no, ¿por qué? Porque estamos viviendo una pandemia mundial y no quiero leer sobre cosas feas. Entonces, ahí me di cuenta que al Marqués de Sade lo tengo que leer preparado. O sea, me tengo que mentalizar, tengo que centrarme, tengo que estar bien y a decir, ok, me voy a sentar a leer estos libros. Les digo, es por eso, o sea, esa es la razón con Marqués de Sade. Me gusta su obra, pero sí tengo que estar
pensando que tengo que leerlo con mucha anticipación. 8. Miedo a leer un libro por una mala experiencia con el autor. Octavio Paz, o sea, fin. Mi problema con Octavio Paz, y de hecho yo aquí traigo este libro, que es de otra de las colecciones que salió en el periódico, que era sobre poesía. Aparte de que, como poeta, no me gusta. O sea, él como poeta es esta persona que quiso ser súper mamastrosa con las figuras retóricas, que realmente llega a un punto en el cual yo lo estoy leyendo y es como de, ¿qué? O sea, no estoy entendiendo nada, ¿no? Y perdón si hay gente que les gusta Octavio Paz, pero a mí no me gusta. En primera, porque en la carrera llegamos a leer un libro que era una respuesta a la obra más famosa de Paz, que es El laberinto de la soledad. Este libro se llamaba El antilaberinto y era una crítica muy directa a la obra de Octavio Paz. Y me gustó muchísimo ese libro, o sea, fue un libro realmente donde defendían totalmente la imagen del mexicano que Octavio Paz quería poner en ridículo. Entonces, eso me gustó muchísimo. Y una vez en una clase nos explicaron mucho la vida de Octavio Paz y nos dimos cuenta que Octavio Paz era una persona súper vanidosa, hija de mami, o sea, de que de plano su mamá... Hay una anécdota horrible y grotesca con su madre que no pienso contárselas, pero investiguenla, así como de Octavio Paz y su mamá, y seguramente les va a salir esa experiencia. Es horrible, 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 horrible. Además de que Octavio Paz tenía muchos celos del talento de su esposa, al grado de que no la dejaba escribir. O sea, su esposa también era escritora y él no la dejaba escribir porque tenía celos de que su esposa fuera mejor que él. Entonces era súper machista, además de que hubo un momento donde él se empezó a meter en temas de política y fue horrible. Entonces, Octavio Paz es este ser humano que yo sé que es el premio Nobel de Literatura, es el gran escritor mexicano, pero ya una vez en la carrera nos presentan esta otra perspectiva de Octavio Paz, para mí fue como de... ¿sabes? No me desecho de sus libros porque estoy seguro que en algún momento lo voy a leer sin el prejuicio. Además de que tiene un estudio muy bueno sobre Sor Juana Inés de la Cruz que espero algún día leer. Pero sí les digo, ese es mi problema con Paz. O sea, una vez conoces su vida y conoces todas esas red flags que él tiene, dices, oh, ¿sabes? No, córtale. Además de que, reitero, como poeta, no me gusta. 9. Miedo a leer un libro que no... Que la Biblia. Miedo a leer un libro que creo que no ha envejecido bien. Ok. Yo soy de esta persona, o sea, soy esta persona que desde que yo empecé a hacer mi biblioteca, que fue allá por quinto de primaria, yo estaba más o menos por quinto de primaria cuando yo empecé a comprarme mis libros. El primer libro de mi biblioteca así personal fue La historia interminable. Eso me lo regalaron cuando yo nací, pero no voy a tomar en cuenta ese, sino fue en Sin Sajo, la tercera parte de los Juegos del Hambre. Y desde ahí yo empecé a comprar libros. Entonces, hay que ser conscientes de algo, y esto se los digo así neto. Los libros son caros, o sea, realmente los libros son carísimos, y tener libros es un lujo. Entonces, yo como morro de secundaria, dándome cuenta que los libros son caros y que los libros son un lujo, y que no siempre puedes estarte comprando libros, cada vez que a mí me daban una beca, o que me daban dinero, o que yo lograba ahorrar una cierta cantidad, yo compraba libros así de que, como si tuviera así súper desesperación por comprar libros. Y generalmente me compraba los libros que en ese entonces me llamaban la atención. ¿Cuál es el problema con eso? Que obviamente pasa el tiempo y te das cuenta que ya algunos libros que tú compraste en esa desesperación ya no te llaman la atención. Y así me pasó con muchos textos. O sea, yo me acuerdo que cuando leí Bajo la misma estrella, yo era como de, quiero leer todos los libros de John Green. Y sí, yo súper fan y mi autor favorito y no sé qué. Y sí me gusta John Green, pero yo me acuerdo que cuando leí el Teorema Catherine fue como de, basta, estoy harto de John Green. O sea, ya no me llena como antes, ¿no? Entonces, yo ya tenía toda su obra, pero yo ya no la quería leer. Y pues años después me di el chance de leerlo, dije, jaja, lol, sí me gusta. Pero llega un momento en el cual hay algunos textos que compré en su momento porque para mí era como de, claro, lo quiero leer, lo voy a disfrutar mucho, y lo dejé en la biblioteca. Y me pasó eso con Maravilloso Desastre de Jamie Maguire. Maravilloso Desastre fue un libro de esos que fue bestseller, ahí por más o menos por la época donde yo estaba en secundaria.
Y todos era así como de, no, es que es un libro maravilloso, el romance entre los personajes es increíble, tienes que leerlo, y yo, lo haré. Entonces me compré el primer tomo, de hecho creo que este me lo regaló mi mamá, y lo dejé. O sea, llegó un punto en el cual ya no me llamaba la atención leerlo. Y viéndolo en retrospectiva, realmente qué bueno que no lo leí. Porque la historia se centra en un romance súper tóxico. O sea, súper tóxico, donde el vato es súper posesivo, violento, que reacciona así súper impulsivamente. Y si me preguntan, ahorita lo que menos quiero leer es sobre relaciones así. O sea, no son relaciones que yo diga, claro, me voy a sentar a leer sobre un vato que se enoja con su morra porque su morra no le avisó que iba a ir de fiesta. O sea, esas cosas a mí no me gustan, son cosas que no disfruto. Y que qué bueno que no lo leí en su entonces, porque yo como morro de secundaria, para mí iba a ser esto como de, claro, así tiene que ser un hombre, ¿no? Entonces qué bueno que no lo leí, qué bueno que no hice eso, porque para mí hubiera sido una cuestión horrible, ¿no? En mi cabeza. Entonces, siento que fue un libro que envejeció mal precisamente por eso. Sé que hace poco se hizo una adaptación cinematográfica sobre este libro, que de hecho estuvo uno de los gemelos de Zack y Cody, no se llaman así, pero uno de ellos estuvo actuando allí. Pero sigue sin llamarme la atención. O sea, es un libro que yo lo veo y digo, algún día. O sea, probablemente lo termine regalando, ¿no? Pero no, o sea, sí para mí envejeció mal esta historia. Y así con muchos, o sea, realmente, por ejemplo, también me acuerdo que en su época Hush Hush era así como de, Hush Hush, por favor, ángeles caídos, esta historia súper romántica. Y ya después, ahorita en la actualidad, yo digo no. O sea, no. Y así pasa con muchos libros. Reitero, es mi opinión personal, pero sí. Número 10. Miedo a empezar una saga porque es muy larga. Reitero, yo no tengo problema en leer mucho, o sea, no. Y las sagas a mí me gustan bastante, de hecho, la gente que me conoce, así amigos cercanos, saben que yo tengo un problema con las sagas, a mí me gusta mucho leer sagas. Y realmente sería bastante hipócrita decir de que, no, me da miedo leer una saga súper gigante, cuando estoy leyendo Cazadores de Sombras, y Cazadores de Sombras tiene muchos libros, ¿no? Pero dentro de las colecciones que yo he comprado en los puestos de periódicos, hace tiempo salió la colección de los mitos nórdicos o la mitología vikinga por Gredos. Son estos libritos, no son muy grandes, la mayoría son de este tamaño, donde te cuentan todos los mitos vikingos, ¿no? O sea, te narran todo la cosmovisión vikinga. Entonces me compré todos los libros de estos. Y según yo en ese entonces decía, los voy a leer por semana porque salían semanalmente para pues ir al corriente, ¿no? No lo hice. O sea, pequeño fun fact, nada más leí los primeros 2. Y no es que no los quiera leer, o sea, porque la verdad a mí me gusta mucho la cosmovisión vikinga y más estos textos porque son de Gredos. Gredos es una muy buena editorial. Y atrás viene un estudio sobre cómo era la vida para los vikingos. Y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, son temas que yo disfruto. Pero son más de 60 libros. Entonces, el hecho de yo decir, voy a ponerme a leer esto, sabiendo que son más de 60 libros, me causa mucho pendiente. O sea, sí es como de, tendré que leer solo esto por mucho rato, porque es lo único que voy a leer para no perderle el hilo a la historia. Entonces, pues al fin y al cabo es como una Biblia, ¿no? O sea, es como una Biblia vikinga. Pero sí, eso es lo que me causa pendiente. No son de una saga, son de una colección, pero sí tiene que ver todos con una misma historia. Entonces, sí. Por eso lo quise mencionar en esta lista. Y les digo, son muy buenos. O sea, la verdad hasta vienen ilustrados. Tienen un estudio bastante bueno sobre cómo era la vida vikinga. Pero el hecho de ver ahí los 60 tomos en mi librero es como de... algún día. Pero ese día no soy. Número 11. Muy bien. Miedo a leer un libro porque creo que va a ser muy juvenil. Miedo, ya me acuerdo Mi de cuál diario. puse. Tu diario, no. Dentro de los libros que tienen mucho hype, hay uno que se llama La hipótesis del amor, ahorita les digo, espérenme tantito, de Ali Hazelwood. Estos libros fueron muy sonados en la comunidad de BookTube, así como de, no, es que este romance entre dos químicos de la NASA es maravilloso, enemies to lovers, increíble y no sé qué.
Pero no, o sea, no me llama la atención. Empezando por el hecho de que en una ocasión una amiga que le mando muchos saludos, se llama Julieta, vive en Chicago, salimos, todavía estaba acá en México, y ella me dijo, nunca leas este libro. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, es un fanfic de Star Wars que transformaron a este libro de 2 científicos de la NASA. Dice, pero realmente es muy juvenil. O sea, es de estas historias que tú las lees y dices, ¡ah! Flashbacks, ¿no? De Leonor y Park, bajo la misma estrella y todo aquí, ¿no? Y no me causa conflicto. A mí me gusta la literatura juvenil y yo soy fiel defensor de la literatura juvenil. Pero para este momento de mi vida no quiero leer sobre ese tipo de romances tan predecibles que no me hagan sufrir tantito. Entonces, además de que es una historia que no me llama la atención. O sea, esto de 2 científicos de la NASA que se odiaban en un principio y después se llaman como que enemies to lovers no es un género literario que disfrute, la verdad. Bueno, un cliché literario, mejor dicho. Entonces, sí, tengo como que ese problema con Alice Hazelwood. Además de que realmente siento que en algún momento yo veía una reseña de ella y la misma chica decía que la mayoría de los libros de Alice se parecen mucho y que eso hace que sean muy, muy padres, ¿no? Pero a mí no me gusta cuando las historias siguen como que un mismo patrón, eso no me gusta mucho. A mí me gusta leer como que cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces sí, ese es mi problema con la hipótesis del amor. Algún momento lo leeré, si me lo regalan, chance y sí, pero pues ahorita no es algo que diga, lo voy a comprar. Número 12. Miedo a leer un libro perteneciente a una saga que no sabes si la van a acabar. Esta saga sí la terminaron. Esta saga sí está terminada. Estoy hablando de la saga Millennium. Esta saga de detectives, creo que es una saga policíaca más que de detectives. ¿Cuál es mi problema con la saga Millennium? El autor estaba muy felizmente escribiendo esta saga, escribió los primeros 3 libros y después decidió morirse. Entonces, los últimos libros de esta saga los escribió otro autor, totalmente diferente, que recuperó como que las libretitas que hizo este escritor sobre esos libros, donde quería decir todo lo que quería que pasara en esta saga. Y los publicó, ¿no? O sea, los publicó así como de ya, para terminar la saga Millennium. Pero mucha gente habla mucho, ¿no? De que sí se nota mucho este cambio de tipo de escritura, este cambio de ritmo, este cambio de autor, o sea, se nota demasiado. Y hace que, si bien la historia sigue siendo buena, pues ya no sea como los primeros 3 libros. Entonces me da mucho pendiente por ese aspecto, por el aspecto en que yo me piqué mucho con esta saga. Y digo, es muy padre la tarea que hizo este otro autor de terminar esa saga que el otro no terminó porque pues lamentablemente falleció. Pero me causa mucho pendiente por ese aspecto. Entonces no sé si realmente quiero leer la saga Millennium por eso. O sea, yo sé que es una saga muy muy buena. Pero ese pequeño detalle a mí me hace como que dudarle mucho y pensarle demasiado. Entonces, pues sí, pues a ver si algún día los leo. No creo, pero a ver. Número 13. Miedo a leer un libro por su mala edición. Yo soy una persona... Yo también. Qué bueno. Que realmente sí me importan las ediciones. ¿Y esto por qué? Porque para mí es muy importante que tú sepas para qué quieres el libro que estás comprando, ¿no? Si tú quieres el libro para conocer la historia, cualquier editorial es buena. O sea, esto está increíble. Pero, si tú eres como yo, que eres esta persona que quiere los libros para estudio, para hacer un ensayo, para hacer un trabajo, para entenderlos, para leer la historia completa, hay ciertas editoriales que no son buenas. Y esto lo podemos ver desde el punto en el cual, por ejemplo, me compro una edición de Don Quijote, yo conociendo que tiene casi 1000 páginas, una cosa así súper gigante, y de repente yo me compro en el metro una edición del Quijote que tiene 20 páginas, creo que desde aquí ya vemos que no es la edición completa, ¿no? Entonces, yo no voy a llegar y decir, voy a hacer un ensayo del Don Quijote comprándome esa edición de 20 páginas. Entonces, yo de ese tipo de libros casi no tengo ninguno, precisamente porque no me gusta comprar libros en ediciones que sé que no están completas o que sé que no son buenas.
Pero sí tengo uno que justamente es este, que es La Celestina de Fernando Rojas, que es en la editorial de Editores Mexicanos Unidos. El problema con estas ediciones es que estas ediciones son esos libros que si tú solo quieres conocer la historia, está bien que te los compres. Pero si tú quieres leer la historia real, bueno, completa, leer un análisis del libro, esta editorial no te va a servir. O sea, es una editorial muy barata que justamente por eso me gusta, precisamente para que el alcance de la lectura llegue a mucha gente. Pero para mí no son libros que yo disfrute mucho porque no están completos. O sea, por ejemplo, La Celestina, la edición original, tiene más de 300 páginas. Y en esta edición tiene 175 páginas. O sea, casi la mitad del texto fue cortada. No tiene todo el texto. Entonces, eso a mí me causa mucho pendiente. Sí son libros que no me gustan por ese aspecto, porque dices, la edición no está completa. O sea, le falta muchísimo. Entonces, pues sí. No. Reitero, sepan muy bien. Si ustedes solo quieren conocer la historia, Editores Mexicanos Unidos está perfecto. Pero si ustedes quieren leer la historia completa o hacer un trabajo sobre eso, esta editorial no les va a servir para nada. Pero pues sí, no es tan mal, pero no. Son baratas, pero no. Ahora sí que ahí sí me gusta invertirle un poquito más a las ediciones. Número 14. ¡Ya es la última! Miedo a recomendar un libro porque sabes que no a todo el mundo le va a gustar. Esto me pasa con mi libro favorito. Sépase que mi libro favorito de toda la vida, y esto lo digo sin dudarlo, es Los Miserables de Víctor Hugo. Aquí tengo una de mis tantas ediciones de Los Miserables. Los Miserables es mi libro favorito, por muchos motivos. O sea, yo podría pasarme horas hablando de por qué Los Miserables me gusta demasiado. El problema con Los Miserables es que es un libro que no es fácil de leer. O sea, realmente es un libro que cuesta y lleva su tiempo y cuesta trabajo leerlo todo y entenderlo todo. O sea, es un libro súper largo, es un libro que hasta el mismo autor, o sea, el mismo Víctor Hugo habla que hay capítulos que son innecesarios, pero que para él son necesarios que los haya puesto allí. Entonces, realmente es un libro que te lleva tu tiempo, o sea, no lo puedes leer así en una sentada y decir, oh, hoy es una tarde tranquila, quiero leer Los Miserables. O sea, no puedes hacer eso. Pero a mí me gusta mucho, o sea, literal es mi libro favorito. Pero siempre que me dicen así como de, no, Seba, recomiéndame tu libro favorito, yo es como de, sí, pero atente a esto. O sea, yo sé que hay gente que no está acostumbrada a leer clásicos, que no está acostumbrada a leer libros súper largos y que le vayan a tomar bastantes meses en terminarlo y entenderlo, porque tú puedes leerlo rápido, pero el chiste es que lo entiendas. Que entiendas todo el trasfondo histórico, todo este trasfondo de ideas referentes a la ilustración que Los Miserables contiene. O sea, esto te va a llevar mucho tiempo. Entonces, esos son los motivos por los que a mí me gustan, pero sé que no a toda la gente le va a gustar. Entonces, siempre me causa mucho conflicto cuando la gente me dice así como de, ¿recomiendas tu libro favorito? Y es como de, sí, pero sí sé consciente que no va a ser una tarea fácil. O sea, no va a ser nada sencillo. Entonces, yo a Los Miserables los quiero mucho. Tengo muchas ganas de volverlos a leer. Pero sí son complicados, son complejos. Y de hecho esta edición que está aquí, o sea, vean, no es mi edición favorita. Esta edición yo no la leí. Yo la leí en una edición que está en 2 tomos. Pero vean la letra. O sea, la letra es súper mini, precisamente para que quepa todo el libro aquí. Entonces, sí, pueden entender por qué sí cuesta trabajo recomendarlo. ¡Listo! ¡Woo! ¡Muy bien! Terminamos. Y pues nada, hasta aquí llegó el book tag del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si ustedes también quieren decirme sus respuestas, pueden hacerlo en la cajita de la descripción. En la cajita de la descripción, no, en los comentarios. Eso estaría increíble porque así podemos comparar respuestas o cosas por el estilo. Y si no, pues ahí nada más díganme en cuál coincidimos o no. No sé, apoyen el video, denle like aunque sea, por favor. Y pues nada, muchas gracias si llegaron hasta aquí en el video, los amo demasiado. Si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, eso me ayudaría muchísimo. También me ayudaría mucho si comparten mis videos, eso me haría muy feliz.
También les recuerdo que les estaré dejando mis redes sociales en la cajita de la descripción y las redes sociales de mi camarógrafo Arroz Crudo también en la cajita de la descripción. Esto se los digo porque luego en redes sociales llegamos a ser más activos que aquí en YouTube, donde ahorita estamos subiendo un video por semana, pero puede que alguna semana no pase. Y pues nada, muchas gracias a todos, los amo demasiado y pues nos vemos. Bye. Un póster de Tomorrow Together. Regálame uno. Vemos. Pero de Hyunekai, así en gigante. No. Sí, para que vean mis amores de mi vida. Taylor, Chungi, Hobby y Hyunekai.